Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Roberto Chávez Pérez. El doctor Chávez cuenta con especialidad en Medicina Interna y Radiología Diagnóstica y Terapéutica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Subirán. Fue jefe de Radiología del Hospital Civil de Guadalajara por 18 años y actualmente trabaja en el Hospital San Javier como jefe de Departamento de Radiología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema sangrado de tubo digestivo. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, otorgo la palabra al doctor Roberto Chávez Pérez. Muchas gracias, buenas tardes desde Guadalajara. Agradezco a la Universidad Levet por esta invitación para tratar de compartir con usted algo de la experiencia que tenemos en sangrado de tubo digestivo y el tratamiento endovascular. Sin duda traemos una agenda para esta charla, una agenda que está numerada en los diferentes puntos en esta diapositiva. Cuando hablamos de sangrado digestivo, hablamos de muchas cifras diferentes en cuanto a sensibilidad y especificidad de los métodos de diagnóstico y también los resultados en la terapéutica. Para mí siempre, en mi visión de las cosas, en el diagnóstico, en el procedimiento endovascular o en la radiología intervencionista, me gusta tratar de ir desde el diagnóstico hasta el procedimiento y después el seguimiento. Lo primero que tenemos que hacer es definir algunos interrogantes. ¿Cuándo se considera un sangrado realmente masivo? ¿Cuál es la repercusión en el papel multidisciplinario sobre los resultados o el éxito del procedimiento? Muy importante el diagnóstico por imagen, porque es el que nos va a llevar a hacer una terapéutica adecuada. ¿Cuándo y cómo hacer una angiografía, ¿sí?, para sangrado? ¿Cuándo y cómo realmente hacer una embolización, si esta está indicada? Y bueno, siempre nos vamos a preguntar, ¿está indicado provocar el sangrado con trombolisis local o intraarterial cuando no encontramos el sangrado durante algunos, en un paciente que ha tenido sangrados recurrentes? Y por último, siempre el radiólogo intervencionista, yo lo digo todo el tiempo con la gente que trabajamos en equipo, no puede estar ajeno a las complicaciones y a las comorbilidades de lo que está haciendo. O sea, tiene que conocerlas y tiene que tratar de ser el líder en el manejo del paciente en el mismo momento que va a hacer un procedimiento terapéutico. Vamos a darle respuesta a cada una de estas interrogantes durante la charla. Primero vamos a definir qué es un sangrado, qué es una hemorragia masiva del tubo digestivo, que son las que tratamos realmente por vía endovascular. Bueno, en términos, hay muchos índices, hay el índice de choque, hay muchos índices, pero algo muy sencillo es determinar que existe un sangrado activo cuando este es clínicamente evidente, ya sea hematemesis, melenas, hematoquesia, cualquiera de las vías de sangrado. Sin embargo, cuando el paciente tiene repercusión hemodinámica, aquí decimos que el sangrado verdaderamente es activo, cuando tenemos una presión sistólica menor de 100, cuando la frecuencia cardíaca está arriba de 100 también, cuando tenemos un descenso de la hemoglobina mayor de 5 gramos, de una basal o de la cifra normal en el determinado lugar, y cuando tenemos en un paciente que ya está hospitalizado y se ha estado manejando de manera conservadora, si el paciente requiere más de 4 paquetes globulares por día, se dice que el sangrado es masivo y que es candidato a hacer un procedimiento angiográfico, angiotomografía o angiografía con embolización. Vamos a ir ahorita definiendo cada una de el papel de cada una de estas métodos, procedimientos. El manejo multidisciplinario, o sea, en el momento mismo, nosotros ahora hemos trabajado como equipo de hemorragia de tubo digestivo en el hospital donde yo laboro, el Hospital San Javier. En el momento mismo que se nos llama que hay una hemorragia de tubo digestivo, en ese mismo momento empieza la estabilización hemodinámica. Es muy importante tener unas vías buenas para alto flujo para poder perfundir bien al paciente. Hay que tratar de tener un diagnóstico del origen y de la etiología, o sea, de dónde, de qué sitio viene y cuál es la posible causa, tanto por la parte clínica como por la parte endoscópica cuando esto es posible. Y siempre pensar que cuando son los sangrados principalmente altos, el procedimiento endoscópico puede ser diagnóstico terapéutico.
El tratamiento endovascular o quirúrgico cuando estos fallan o cuando es un sangrado bajo. Y bueno, siempre recordar que los factores si se corrigen los factores de comorbilidad de manera temprana o se protegen, tenemos una menor mortalidad de nuestros enfermos. O sea, recordar que lo que mata a los pacientes con el sangrado una vez que hemos hecho una embolización puede ser la multitransfusión, puede ser daño pulmonar, puede ser daño renal, daño cerebral, daño miocárdico por hiperperfusión. Entonces hay que tratar de hacer equipo, tener un buen equipo multidisciplinario y empezar el manejo al mismo tiempo que nosotros estamos planeando hacer un procedimiento endovascular, ¿sí? No aislarnos en la parte terapéutica nada más, ¿sí? Siempre nosotros cuando hacemos intervencionismo nos preguntamos, ¿qué es lo mejor para este paciente? ¿Hacerle algo o únicamente manejo conservador? ¿Va a resolver el manejo conservador médico el padecimiento? En el sangrado es exactamente lo mismo, o sea, sabemos que entre el conservador y el endoscópico prácticamente queda el 80% de los sangrados, principalmente altos. Sabemos que el procedimiento endovascular es el procedimiento de elección en los sangrados recurrentes que no responden al manejo conservador y o endoscópico, y que el sangrado quirúrgico es una alternativa que se queda en el último plano en algunos casos específicos que enseguida mencionaré. ¿Sí? O sea, pero podemos jugar con este cuadro de manera alterna, ¿no? Si nos llega un paciente que está sangrando y sabemos que tiene un cáncer de colon y está ya diagnosticado y tiene una hemorragia masiva, probablemente hagamos un tratamiento combinado, hagamos una embolización rápida para mitigar el sangrado de todo el segmento de la arteria que esté donde está el tumor y daremos tiempo a que se estabilice el paciente, se tenga sangre suficiente para hacer un procedimiento quirúrgico electivo en las siguientes 4 o 6 horas. O sea, podemos jugar con los diferentes métodos. Siempre hay que tener la opción de tener abiertas las posibilidades terapéuticas que aquí se ponen, ¿sí? Sin duda que tenemos que dividir el sangrado de tubo digestivo en los que están por arriba del ligamento de Treitz y los que están por abajo, o sea, los altos y los bajos. Sabemos que el sangrado alto es mucho más frecuente que el bajo, ¿sí? La incidencia de 100 en 100,000 habitantes aproximadamente es lo que en la mayoría de series se describe. Sin embargo, hay series que hablan hasta de 300 en 100,000 habitantes. Depende mucho de la población. En la actualidad, con tantos procedimientos endovasculares que se hacen conforme la población está envejeciendo, pues cada vez se usan más anticoagulantes, más antiagregantes plaquetarios, se usan a dosis más altas. De pronto hay uso de medicamentos que potencializan el efecto de estos y cada vez vemos más en los hospitales hemorragias asociadas a coagulopatía y divertículos, coagulopatía y úlcera, etcétera. Entonces, esto de pronto puede aparecer cifras hasta de 300 en 100,000 en algunas series. Sabemos que es 6 veces más frecuente que el bajo. Tenemos que utilizar los criterios clínico-endoscópicos, principalmente la clasificación de Forster, para saber cuáles pacientes van a tener un mayor índice de resangrado y estar pendiente nosotros. Habitualmente, en el caso de nosotros, nos habla el endoscopista y nos puede decir, oye, tengo una hemorragia de tubo digestivo, que el cual es una Forster 1, tengo muchas posibilidades de que tenga un resangrado. Entonces, hay que estar al pendiente por si tenemos que hacer algo endovascular, ¿no? El tratamiento endovascular en este grupo está reservado, como ya lo dije, para el manejo, la falla en el manejo médico endoscópico. Se habla de una mortalidad de casi del 14% en este grupo de pacientes que tienen falla o el manejo conservador, ¿sí? En un resumen muy sencillo de las causas más comunes, la úlcera duodenal y la gástrica siguen siendo las más comunes. Sin duda, nada más su localización ha cambiado porque habitualmente se deben a AINES o se deben a asociación de otras entidades y otros medicamentos. Está ahí Mallory Weiss, están angiodisplasias y tumores y los sangrados transpapilares, que también lo damos con mayor frecuencia porque cada vez se hacen más procedimientos por vía endoscópica en la papila de Vater, ¿sí? En el sangrado digestivo alto sabemos que el diagnóstico principalmente se hace por endoscopía. La gran mayoría de casi 80-90% de la endoscopía puede identificar el sitio de sangrado cuando es una gente experta y puede resolverlo en el mismo procedimiento. La tomografía multicorte rara vez la hacemos cuando un sangrado está identificado como alto, pero es una herramienta que se puede utilizar cuando no tiene una visión clara del sitio de sangrado el endoscopista. Como ya lo dije, el 70-80% va a cesar el sangrado con el manejo conservador y endoscópico. Sabemos que el endoscópico va a tener diferentes alternativas, va a inyectar,
a quemar con argón, va a poner un hemoclip, va a hacer algún procedimiento terapéutico dependiendo del tipo de sangrado que él encuentre, ¿sí? Y el tratamiento primario, sin duda, en este grupo de pacientes es endoscópico. ¿Qué hace la embolización en este grupo de pacientes? Pues bueno, la embolización es el método de elección en el sangrado refractario. Sangrado refractario que no responde a los diferentes procedimientos endoscópicos. Ese es el grupo de pacientes, ese 14-15%, dependiendo de los centros, van a caer a manos de nosotros, ¿sí? Los resultados dependen de la buena elección de la técnica y de los materiales en el tratamiento endovascular, por supuesto, y los resultados que se han publicado a 30 días de seguimiento con control de la hemorragia es entre un 70 a un 100%, dependiendo del sitio de sangrado y dependiendo del lugar donde se hizo esto y el expertise de quien lo hace, ¿sí? Hay un mínimo riesgo de complicaciones, como todos lo sabemos, por la gran vascularidad que tiene el estómago y el duodeno, todas las arterias con nutrientes. Entonces, tenemos muchas arterias que van a suplir la zona isquémica, entonces las complicaciones son relativamente bajas en la embolización del tubo digestivo alto. Hay pocos artículos de referencia, pongo algo ya antiguo, 2008, pero este es un artículo interesante, fue un retrospectivo, pero fueron 658 pacientes, tuvieron sangrado recurrente 91, o sea, en el 14%. Este grupo sí utilizó o usó en su grupo de pacientes muy similares en las clasificaciones de Forster. Entre tratamiento endovascular y quirúrgico fueron un número parecido, 40 contra 51, y la mortalidad aquí la pueden ver. El endovascular tuvo un 3% y la cirugía un 14%. Estadísticamente muy significativo, y sin duda el tratamiento endovascular es de primera línea si hay falla en el endoscópico. Se ha escrito mucho de cuándo embolizar, si está o no sangrando de manera activa el paciente. Los resultados son similares si se demuestra el sangrado activo, si no se demuestra una vez que endoscópicamente se ha visto el sitio de sangrado. Podemos hacer un sangrado dirigido por la zona anatómica o la arteria que nutre la zona correspondiente. Se demuestra extravasación del contraste en un 50% de los casos de manera activa, y es un procedimiento que lo podemos hacer sin sangrado activo, a diferencia del sangrado tubo digestivo bajo, que no es lo mismo, ¿sí? La técnica de la embolización, normalmente en gastrodenal, como la mayoría si hacen intervención lo sabrán, hacemos una embolización distal y proximal en sándwich para evitar la circulación colateral por la gastroepiploica izquierda. Hacemos embolización distal y proximal. Cuando son gástricas, habitualmente hacemos embolización distal con gel foam y ponemos coils. Yo habitualmente uso coils de liberación controlada o coils empujables, hidrocoils de liberación, y hacemos un compactamiento del gel foam con un coil al final para que esto no se abra, ¿sí? El éxito a 30 días se calcula en un 80% de los casos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está un sangrado de tubo digestivo. Este paciente es un caso que se había ya hecho cirugía e incluso se había hecho tratamiento endoscópico. Aquí está la angiografía del tronco celíaco. Ya no se ve la gástrica izquierda, ya se veía el cirujano, cuando me presentaron el caso, el paciente ya tenía una semana hospitalizado, casi 40 paquetes de sangre pasados, y el paciente seguía sangrando, ¿sí? Múltiples endoscopías, y se había hecho una cirugía con el estómago abierto. Ahí encontramos una arteria ectásica, nos parecía una malformación vascular, ligamos la arteria, clipamos, hicimos todo desde el punto de vista quirúrgico. Hicieron el procedimiento quirúrgico directo del procedimiento endoscópico por falla del mismo, y no nos hablaron hasta aproximadamente una semana después. Nos invitaron a apoyar para manejar el paciente, y lo hicimos con el grupo multidisciplinario que estaba ya viendo al enfermo. Aquí en la angiografía ustedes van a ver algo bien interesante, perdón. Vean cómo vemos la arteria esplénica y vemos una gástrica posterior muy dilatada, ¿sí? A la cual dijimos vamos a entrarle directamente. Aquí hicimos la sustracción digital, se ve bien todas las ramas pancreáticas, y vemos la esplénica y vemos esta arteria ectásica enorme, ¿sí? Nos fuimos con el microcatéter. Yo habitualmente uso algún ProGrade 2.7, 2.8 French. Con eso navego muy bien con la guía hidrofílica, la guía Terumo, y llegamos y vimos esto. Vean a través de la gástrica posterior una gran dilatación arterial con extravasación del contraste.
Aquí se ve como la arteria, aquí hay una comunicación con otro vaso, un vaso de salida, una comunicación con la vena, una comunicación arteriovenosa, y aquí una gran ectasia vascular. ¿Sí? Liberamos GELFAM y después pusimos el coil. Aquí vean cómo el contraste ya está en el fondo gástrico y resolvimos el sangrado de esta manera. Vean cómo se ocluyó completamente el sitio de la ectasia vascular. ¿Sí? El paciente ya no sangró y se controló. Otro caso, un caso 1, esta enferma había sido operada de cadera 2 semanas antes y había estado recibiendo AINES en esas 2 semanas para manejo de dolor. Se había hecho el procedimiento endoscópico por sangrado tubo digestivo, encontraron una gran úlcera duodenal en el vértice del bulbo duodenal y encontraron esta imagen en tiempo real. Si ven esta imagen es el jet del sangrado arterial activo, ¿sí? Entonces, en el momento que encontró esto, el endoscopista inyectó y paró algo el sangrado, pero nos habló y nos dijo que estaba al pendiente porque no pudo poner el hemoclip, no alcanzaba a clipar la arteria, no alcanzaba a visualizarla por el sangrado tan activo, y nos avisó nuevamente a las 4 horas que estaba el paciente otra vez chocado, y prácticamente la paciente le hicimos el procedimiento en estado de choque, estaba 80-40, con 5 de hemoglobina, sangrando muy activo, y en lo que estaban haciendo la hemotransfusión y pasando volumen, todo, nos metimos rápido a la gastroduodenal. Vean qué impresionante, se ve la salida del contraste y se opacifica el duodeno. Aquí está el sangrado activo en la zona de la úlcera, la arteria sangrante. Aquí vimos cómo hicimos una liberación, un coil que no alcanzó a liberarse porque no nos dio tiempo para hacer el calentamiento del coil, pero hicimos posteriormente liberación de otro proximal. Aquí está la embolización distal del vaso y acá está la embolización proximal. Y el cierre es un procedimiento que, haciéndolo de manera coordinada, teniendo todos los microcatéteres y un catéter guía 5 French, podemos hacer algo en 15 minutos si tenemos un acceso rápido y una sala de hemodinamia. Entonces paramos el sangrado de la paciente. Afortunadamente aquí se ve el sangrado en el duodeno. El paciente no recurrió más el sangrado. Aquí vemos la imagen de control, aquí vemos antes del procedimiento, ¿sí? Vean el sangrado de la arteria que estaba prácticamente erosionada hacia la úlcera, la mucosa duodenal se vio pacificada y aquí vemos el control post-embolización con el contraste aún residual ahí en el duodeno, ¿sí? Este paciente le fue bien, salió de alta, se recuperó, se manejó bien en la parte hemodinámica desde la sala y salió normotensa y se recuperó relativamente rápido, ¿sí? Ese es otro caso interesante de otro sangrado duodenal. El paciente había agotado todas las opciones endoscópicas y se da una gran úlcera duodenal que sangraba y resangraba durante casi una semana. El endoscopista ya le había hecho todo, que aquí ven 2 hemoclips colocados en un sitio de un vaso que él veía sangrante. Vemos la angiografía, vemos que aquí se amputan los vasos. ¿Qué hicimos? En este caso es válido, es un paciente recurrente después de todos los procedimientos endoscópicos. Tenemos que hacer una embolización de la gastroduodenal porque sabemos que el sangrado viene de ahí. No vemos sangrado activo, sin embargo está indicado porque es un sangrado recurrente, ¿sí? Vemos bien la angiografía. Les voy a enseñar algo interesante. En este caso nos metimos con el micro, soltamos el coil distal, nos venimos proximalmente. Yo en ocasiones libero un poco de gel foam y libero después el coil proximal. De pronto también puedo liberar todo el coil hasta arriba completo, como luego se ven en las revistas, muy bonito, lleno de coils. Pero a veces tenemos que cuidar muchísimo los costos. Entonces de pronto liberamos un poco de gel foam y luego nos vamos en la parte proximal y hacemos la liberación del segundo coil. Entonces, fíjense cómo a la inyección de contraste se pinta una arteria gastroepiploica, una arteria pancreático-duodenal superior. Vean cómo se pinta y cómo llega justo el vaso en el sitio donde está el clipaje. Este vaso es el que sangraba. Una zona de hiperemia en la zona donde estaba la úlcera. Ese vaso seguía sangrando. Y no sangraba ya realmente del vaso, sangraba del cráter ulceroso que se llenaba por ahí por flujo colateral. Aquí liberamos el coil una parte y acá el otro para tratar de impactar completamente la zona, dejarla bien empaquetada, la zona de la gastroduodenal, y con eso dimos por terminado el procedimiento, ¿sí? Cuando hablamos de la hemorragia de tubo digestivo bajo, hablamos de un tema muy similar en cuanto a las repercusiones, pero un tema un poquito diferente en el abordaje. La hemorragia de tubo digestivo bajo se considera que es más rara. Sin embargo, cada vez vemos más casos de enteropatías por AINES, por el abuso de los AINES indiscriminadamente. O sea, la gente toma AINES como dulces
ahora en nuestros tiempos, ¿no? O sea, vemos más casos de sangrados, tanto por divertículos como por enteropatías o enteropatías de colon y de delgado asociadas a AINES y úlceras sangrantes. Entonces, este es el reporte de la literatura, puede ser mucho más alto lo que aparece acá, ¿sí? Los métodos de imagen juegan aquí sí un papel muy importante en el diagnóstico. Aquí sí la imagen es importantísima, ¿sí? El procedimiento endovascular sin duda es el de elección, o sea, en el paciente que no responde al tratamiento conservador, como al principio lo dije, el 80% de los casos se van a autolimitar. Sin embargo, un 20% en los sangrados de tubo digestivo bajo van a requerir un procedimiento y el de elección es el procedimiento endovascular. Las causas más comunes que todos las conocen. Entonces, tenemos qué alternativas: endoscopía o colonoscopía en el momento mismo del sangrado, la angiotomografía como método de diagnóstico, hacer una radiografía directa o, bueno, la parte quirúrgica, que todavía en algunos centros todavía se avientan a hacer resecciones ciegas, ¿no? Existe una gran polarización en cuanto a los resultados de la colonoscopía en la hemorragia tubo digestivo bajo. O sea, hay quien reporta sensibilidades de 20%, 50, 70. Sin embargo, la sensibilidad para detectar el sitio de sangrado es menos del 50% y la posibilidad de poder resolver el sitio de sangrado es menos del 20% de los casos. La mayoría en el sangrado activo por la colonoscopía no se detectan. Normalmente en los casos que tienen hemorragia activa, en los lugares donde yo trabajo, prácticamente entramos nosotros de primera línea, no entra casi ya nunca la gente de colonoscopía, ¿sí? Cuando hay tiempo y el paciente se encuentra estable y no cumple con un criterio masivo, se puede dar tiempo para hacer una preparación de colon y hacer un procedimiento endoscópico. Es una alternativa buena, pero cuando hay el tiempo suficiente y que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, estos casos no vamos a urgenciarlos, ¿sí? Debemos de reconocer cuáles son nuestros métodos que nos ayudan a diagnosticar la hemorragia de acuerdo al volumen por minuto. Recordemos que el método más sensible sigue siendo la gammagrafía. Tiene dos grandes problemas: la disponibilidad de un gamagrama a medianoche, un paciente sangrando, ¿sí? La segunda es que tiene buena sensibilidad, pero muy baja especificidad. Y los tiempos que se requieren, esperar a que se hagan las imágenes tardías, 1 hora, 2 horas. En una hemorragia activa habitualmente no hay ese tiempo. En el paciente que tiene un sangrado crónico, que tiene bajo volumen, puede ser una buena alternativa, pero no lo es en la hemorragia activa. La angiotomografía en la última década se ha posicionado como el método prácticamente de elección en la hemorragia de tubo digestivo bajo para poder detectarlo, con sensibilidades entre 0.3 a 0.5 mililitros por minuto, en una muy alta sensibilidad para el sangrado. Y la angiografía, sabemos que es un procedimiento también muy útil, que detecta de 0.5 a 1 mililitro por minuto, ¿sí? Si ustedes ven, de pronto la angiotomografía puede tener una mejor sensibilidad que la propia angiografía. Este punto es bien importante considerarlo. Vean cómo es más sensible el ataque que la angiografía para demostrar el sangrado. Desde hace muchos años se han publicado, una década prácticamente, la utilización de la tomografía y de la angiotomografía, porque cuándo y cómo hacer el estudio. O sea, es muy importante los protocolos en los hospitales para hemorragia, para hacer un estudio que realmente sea de utilidad para demostrar un sangrado. La sensibilidad en general del método se habla de un 90%, es capaz de demostrar sangrados hasta de 0.35, como lo dije anteriormente. Tiene una gran ventaja: facilita y orienta el tratamiento endovascular, ¿sí? Y o quirúrgico, porque podemos encontrar un sangrado activo, nosotros podemos dirigir nuestro microcatéter únicamente al vaso activo. No es necesario que hagamos una parangiografía, nos radiemos 2 horas y hagamos al final de cuentas una embolización por ahí de un vaso que encontramos hiperémico. O sea, vamos a dirigir nuestro procedimiento de manera muy selectiva, bajando tiempo de radiación, uso de contraste y evidentemente deterioro del paciente, ¿sí? Si lo hacemos muy rápido el procedimiento. Entonces, es esto de gran utilidad. Se debe de hacer en la fase aguda, o sea, la tomografía, yo lo menciono siempre, el uso de la tomografía multicorte en el sangrado es la antesala del pase a hemodinamia. No se puede hacer cuando el paciente no está sangrando, porque si no, entonces nuestra sensibilidad va a bajar de manera muy significativa y de nada va a servir gastar en el estudio el uso de contraste, el daño renal posible. O sea, tenemos que hacerla cuando el paciente se encuentra sangrando, también la tomografía.
y realizar un estudio en 3 fases. Un estudio bien hecho, ya hay muchos protocolos que los pueden revisar, pero generalmente hacemos 3 fases, un arterial tardío, ¿sí? Una fase venosa, una fase venosa tardía y una fase de equilibrio. Yo habitualmente te tiro hasta 90, 120 segundos después para ver la acumulación del contraste en la luz intestinal, ¿sí? Entonces, las ventajas que se han publicado desde hace prácticamente una década es que tiene alta sensibilidad y especificidad, sitio y la causa de la hemorragia, puede definir el método de tratamiento. Si encontramos un tumor de intestino delgado que infiltra 20 centímetros o 15 centímetros, sabemos que podemos hacer probablemente una embolización como terapia puente para entrar a hacer una resección intestinal, ¿no? O sea, eh, puede darnos la pauta para que el tratamiento sea quirúrgico, el definitivo, ¿no? Y lo más valioso que ya dije hace un momento es una guía para el tratamiento endovascular. Se radia uno mucho menos, créanme. Nuevamente se autolimita en el 80%, la angiotomografía no se encuentra. ¿Cuáles son los problemas? Pese a que ha habido muchísimos artículos en la literatura, sabemos que no hay que excedernos en el uso de la tomografía, que la mayoría se van a autolimitar. O sea, si un paciente tiene un sangrado en mediano volumen y tenemos tiempo de hacer colonoscopías y un estudio diagnóstico, no tenemos que adelantarnos. La gran mayoría se van a autolimitar. Aún en ese tiempo, la angiotomografía no se encuentra en las guías de abordaje para la hemorragia de tubo digestivo, pese a que es un procedimiento más sensible que la angiografía. Y se habla de sensibilidades hasta 85-92% en esta referencia, ¿sí? Se han hecho estudios comparativos de los diferentes métodos de diagnóstico para la hemorragia, por ejemplo, este artículo en 2019, donde compararon el uso, vieron la correlación que había entre la angiografía, el estudio con tecnecio, la gamografía y la tomografía, vieron cuál era la correlación entre ellas. Y encontraron esto, que la tomografía multicorte con angiografía tiene una correlación del 70%, o sea, los que vieron sangrando con tomografía 70% encontraron el sangrado por angiografía. La gamografía, aunque se encontraron pacientes sangrando y fueron llevados a angiografía, solamente el 30% de los casos demostraron el sangrado con la angiografía después de una gamografía. El volumen de contraste no tuvo una diferencia significativa en la función renal. O sea, hacer una tomografía multicorte y después hacer una selectiva y dirigida, los pacientes que fueron tratados de esta manera no tuvieron ninguna alteración renal en relación a los que fueron tratados directamente con angiografía. La correlación de la localización fue muy buena, fue entre 83 y 100% de los casos. El estudio de la embolización fue en todos los casos dirigida cuando se encontró en este grupo de pacientes. Lo más importante de este artículo para mí, lo más importante de este método es que tiene un valor predictivo negativo muy alto. El paciente que no le vemos sangrado durante la angiotomografía, difícilmente se lo vamos a ver por angiografía. Yo en lo personal ya no hago ni una angiografía ni procedimiento angiográfico con embolización si yo no veo el sangrado activo durante el ataque. Normalmente, muy pocos casos lo vamos a demostrar con la angiografía, pero siempre hacemos la tomografía con el paciente sangrando activo, o sea, con datos, con criterios de hemorragia activa. Entonces, eso es lo más relevante, el valor predictivo negativo que tiene el método. Algunos ejemplos, por ejemplo, hay una forma en la que puede haber una imagen puntiforme, se forma un pequeño charco, un pequeño acúmulo lineal que lo podemos ver muy fino en la luz del intestino, en el colon descendente, vean un sangrado muy finito con una ventana. Y cuando hacemos las reconstrucciones, en el caso de nosotros, normalmente lo vemos en la pantalla y en lo que nosotros vamos trasladando a hemodinamia, el técnico está reconstruyendo la imagen y nos la está pasando para verlo en la pantalla de la sala de hemodinamia. Con esto nos permite que ver en la estación de hemodinamia, ver el sitio de sangrado, hacer la reconstrucción e irnos a buscar el sangrado directamente a la rama que está sangrando, ¿sí? Aquí vemos otro sangrado. Este es un sangrado en flama, a veces es esa forma en la que se ve. No es un charquito, sino un jet, el sangrado justo en el momento que lo agarramos en la fase arterial, es la arterial temprana. Entonces, la angiotomografía juega un papel importante en la decisión a quién le vamos a hacer o no una angiografía. La sensibilidad de la angiografía se habla de un 85% cuando tenemos todos los criterios de una hemorragia activa. O sea, per se 85%. Les digo que yo en lo personal, yo no hago un solo sangrado sin tomografía. Se requiere un adecuado manejo técnico en la angiografía, o sea, hay que ir inyectando, si no vemos el sangrado de inicio, vaso por vaso, ahorita les voy a enseñar un ejemplo, tratando de ser supraselectivos y haciendo inyecciones en cada uno de los vasos buscando el sangrado, y tenemos que tener datos hemodinámicamente de sangrado activo, ¿sí?
En algunos casos, yo rara vez uso alguna medida para provocar sangrado, ya sea trombolisis directa con RTPA o uso de heparina directo intraarterial. Yo en lo personal habitualmente no lo hago, ¿sí? Pero sí está descrito y se puede hacer. Entonces, el sangrado digestivo, ¿cuáles son los objetivos cuando hacemos una angiografía? Pues, primero, ver dónde está sangrando, ver si hay una extravasación, ver el vaso afluente para poder abordarlo, áreas de aumento de flujo o identificar angiodisplasias, hacemos la angiografía directamente. No estamos hablando de los sangrados de hemodinamia, ya van a estar resueltos, el paciente ya dejó de sangrar y por eso fallamos mucho a veces en los diagnósticos angiográficos. Ese 25% tienen hemorragias recurrentes, son los que vamos a llevar a tratar, a hacer un tratamiento endovascular. La cirugía como método diagnóstico, porque de pronto uno ve esto, ¿no? Que en un hospital donde un paciente ha sangrado una semana o ha estado sangrando y le han hecho métodos endoscópicos y no ven el sitio de sangrado, se llevan a cirugía, a hacer endoscopía quirúrgica y hacer o reglas de plano hilo interminal por derecho, que es algo que se hacía hace muchos años. Yo esto ya no lo he visto últimamente, pero se hacía y todavía algunas partes se sigue haciendo. Entonces, sabemos que la mortalidad es altísima y las posibilidades de sangrado son altos con procedimientos ciegos y quirúrgicos. Cuando vamos a hacer un procedimiento de embolizar, ya encontramos el sangrado, lo vimos por tomografía, tenemos que tener el material suficiente, el material adecuado para hacer el procedimiento. Tenemos que tener microcatéteres, un sistema coaxial, tenemos que llegar al vaso recto y canalizar la arcada primero y después el vaso recto. Tenemos que tener una muy buena visualización del sangrado y podemos usar una serie de agentes que podemos utilizar para hacer una embolización. Algunos centros usan CO2 como un método que es más sensible que incluso el contraste. Yo uso contraste porque uso muy poco, porque habitualmente lo hago dirigido el procedimiento. Voy al vaso sangrante que vi por la TAC. Entonces, nuestros promedios de consumo son muy bajos de contraste. Usamos en ocasiones, en lo personal, yo uso más coils todavía, pero están descritos procedimientos con cianocrilato. Hay, de hecho, metaanálisis donde han comparado y tienen muy buenos resultados también de cianocrilato. Creo que quien tenga mucha experiencia con el manejo de cianocrilato es una muy buena alternativa. Yo en lo personal uso más coils, ya sea de liberación controlada o de los empujables, ¿sí? ¿Cuándo y cómo hacer la embolización? O sea, pues otra vez vuelvo a decirlo, en el sangrado activo tiene que estar el paciente sangrando. Si nos dedicamos a esto, no es válido que el paciente nos hable a las 12 de la noche y le diga a uno, pues transfúndelo y mañana a las 8 lo meto. Normalmente nuestros resultados van a ser negativos. O sea, hay que ir a las 12 de la noche o a la 1 o a las 2 de la mañana o a las 3 y hacer el procedimiento. Si el paciente está sangrando, lo van a trasladar a la sala de hemodinamia, se activa el equipo de sangrado y uno tiene que estar en la sala de hemodinamia en 30 minutos haciendo el procedimiento después de la angiotomografía, por supuesto. Los equipos y materiales adecuados, o sea, tener siempre micros. Yo normalmente trato de tener desde catéteres de 1.6, 1.7 French, hasta catéteres de 2.5, 2.7, 2.8 de los ProRate. Tener la posibilidad de hacer trombolisis dirigida y hacer un seguimiento post-tratamiento es muy importante después de hacer una embolización, ¿sí? Vamos a enseñarles algunos ejemplos. Siempre me gusta poner las imágenes antiguas porque uno sigue haciendo cosas que de pronto antes no deja de hacer por un tiempo. Esas son angiografías quizás en, yo creo que 20 años, 21 probablemente. Cuando todavía usábamos los métodos análogos, todavía era el seriógrafo y nos poníamos y hacíamos una inyección con un seriógrafo, con el inyector, y veíamos los sangrados activos en el sitio donde estaba el sangrado. El mismo caso, vean cómo la imagen tardía, hay una gran extravasación del contraste hacia la luz. Así trabajábamos hace 20 y tantos años. Con un catete grueso, hacíamos una angiografía, veíamos el sangrado y anecdóticamente a veces liberábamos por ahí alguna sustancia azul de metileno diluida y marcábamos el sitio del sangrado para el cirujano. O sea, hacíamos realmente poco tratamiento endovascular. Bendito el momento en que llegaron los métodos con axiales, donde pudimos meter un catéter guía y de pronto hacer un procedimiento angiográfico. Aquí vemos una gran espasmo de la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Tenemos la angiografía, vemos la arteria mesentérica inferior, vemos la cólica izquierda y vemos el sitio de sangrado muy, muy periférico sobre la base de un divertículo.
Sin duda, para demostrar el sangrado hay que llegar con un micro, aquí un micro de 1.6, hemos llegado hasta el sitio recto. Aquí al paso del contraste provocamos evidentemente el sangrado, aquí está el sangrado activo, ¿sí? En la luz del colon. Después hacemos una liberación selectiva de un coil al vaso recto, aquí está el coil que llegaba hasta el sitio de sangrado. Y una vez que estamos, yo normalmente me quedo en el vaso con el catéter guía durante 10-15 minutos, perfundimos al paciente, a veces metemos un poquito de vasodilatador, a veces nitroglicerina, metemos a dosis pequeñas y buscamos que se restablezca el flujo y volvemos a ver que no haya un sangrado todavía por algún sitio que no hayamos visto. Aquí vemos el sangrado, el sitio donde estaba el sangrado, vemos el coil, un vaso muy pequeño, yo uso coils de 1 a 2 milímetros, este era un caso con un coil de 2 milímetros en un vaso de 1, que no se pudo enredar completamente, pero vean cómo en la fase capilar se ve todos los vasos alrededor y fue una embolización supraselectiva. Hay que hacer una embolización muy supraselectiva para evitar tener complicaciones. El éxito nuevamente del control de la hemorragia cuando se hace supraselectiva con microcatéteres, cuando se hace con coils es del 90% de los casos. Un ejemplo interesante que les quiero mostrar que nos dejó mucha enseñanza, este caso lo hicimos en otro hospital, llegamos y tenía una tomografía, desafortunadamente no veíamos el sangrado, pero no tenía todas las fases bien hechas y el paciente estaba sangrando masivamente. Lo tuvimos que meter sin tener la angiotomografía como lo hacemos nosotros. Entonces, hicimos la mesentérica superior, vean los vasos, se ven muy adelgazados por el estado de hipotensión del paciente. Hicimos todas las tomas, nos metimos de manera selectiva, hicimos digitales puras para ver los microvasos, a ver si hay alguna angiodisplasia, que a veces se ven muy bien con la digital. Nos fuimos a la mesentérica inferior, hicimos todos los segmentos de la mesentérica inferior y regresamos a la mesentérica superior y de pronto el paciente empezó nuevamente a hipotensarse y justo en ese momento encontramos el sangrado. Vean cómo se riega por una rama de las yeyunales, de las ciliares, la rama iliocólica, y vean cómo nos metimos al vaso directo, era un pequeño neuroendocrino. De hecho, el paciente después de la embolización fue sometido a cirugía y se hizo una resección local y se hizo, como aquí está la embolización completa de la ileocólica, aquí está completamente, la embolizamos completa para parar el sangrado y después el paciente fue a cirugía. Tenía una buena arteria gástrica, cólica derecha, estaba bifurcada, pero sí la ileocólica nos la llevamos completamente para parar el sangrado y después el paciente fue a cirugía. Aquí está cómo se voló toda la ileocólica. Otro ejemplo, un paciente que habíamos demostrado contar con un sangrado izquierdo, tardamos un poco en meterlo, en lo que se dieron las cosas, pues sabíamos que el sangrado estaba en el colon descendente. Vean aquí, de pronto tuvimos paciencia, estuvimos inyectamos algo, yo uso vasodilatadores intraarteriales, trato de que se tenga una buena fase capilar como aquí, y aquí de pronto vimos el jet ya del paciente con el sangrado justo en el colon descendente a través de la cólica izquierda. Vamos selectivo hasta la arcada, aquí vemos en la arcada, aquí vemos el sangrado, ¿sí? Aquí nos fuimos selectivos, véanlo en la arcada, aquí vimos el jet, vean el vaso y vean cómo se ve el jet y la salida del contraste hasta la luz del colon descendente. Aquí se ve la imagen típica en flama del sangrado y después liberamos los coils en ese sitio y paramos el sangrado. Paciente con sangrado recurrente, 5 años recurrentes con sangrados, que habitualmente se autolimitaban. En la imagen típica de las angiodisplasias, si nos están viendo gente que no ha hecho muchos procedimientos, esta es la imagen típica de pequeñas ectasias vasculares en todo el delgado, prácticamente la mesentérica superior se ve llena de angiodisplasias. Estas pequeñas arañitas son las ectasias vasculares. Estaba lleno todo. Vean el colon también derecho, cómo tiene múltiples ectasias vasculares. Se ve visto por endoscopía, por colonoscopía las ectasias vasculares, nomás no el sitio sangrante. Y en el momento que estaba sangrando lo metimos nuevamente, nosotros usamos un micro y vemos las zonas donde se ve las zonas de hiperemia, las zonas de sangrado activo. Este paciente le embolizamos de manera selectiva y este paciente paró, pero sabemos que el índice de sangrado es altísimo, ¿sí? En este grupo de pacientes. Recuerden, hay que hacer la tomografía. La tomografía nos permite guiarnos para el procedimiento. Aquí un sangrado en flama a nivel del sigmoides. Vean cómo se ve en la reconstrucción, el sangrado activo. Nos metemos selectivos, estamos en la arcada. Vean cómo se ve la zona de hiperemia. Aquí está la zona de sangrado, la zona de sangrado activo. Hacemos un abordaje supraselectivo hasta el vaso recto.
y liberamos el coil y paramos el sangrado. Aquí se parado el sangrado y aquí se ve el sitio donde estaba el vaso recto. Otro ejemplo, una hemorragia del sigmoides. Vean cómo se ve el sangrado muy activo en la fase arterial tardía. Vean cómo en la fase más tardía se ve más sangre en la luz. Y vean cómo la reconstrucción rápida, en lo que nosotros llegamos a la sala de hemodinamia, el técnico la está haciendo y vimos, bueno, esta es la mesentérica inferior, se ve en la rama cólica izquierda el sangrado, y vamos a reconstruir las diferentes ramas en lo que nosotros llegamos a la sala de hemodinamia. Ya sabemos que nuestro sangrado está distal, hay que llegar hasta este sitio, la fase capilar, hay que llegar acá. Sabemos que esta es nuestra arteria por la que vamos a ir, ya la vimos cómo llegó hasta acá abajo. Vamos a meter nuestro micro hasta la zona del sangrado, aquí vemos ya el tatuaje, y vemos el sangrado activo hacia la luz del colon y la liberación del coil. Aquí vemos cómo se libera el coil y el sangrado prácticamente se dio. Aquí vemos cómo se preservaron todas las arcadas para tratar de evitar que tenga el paciente isquemia, ¿sí? Estos son algunos de los casos que hemos hecho este año. Este año hemos tenido varios casos de sangrado tubo digestivo. Este es un caso que hicimos este año. Una paciente con cirugía de columna, también 2 semanas con ingesta de AINES. El paciente presenta sangrado activo masivo. Ellos vieron úlceras gástricas y duodenales, tratamiento médico, escleroterapia, y el paciente volvió a resangrar y resangrar. 2 semanas con sangrados. Fue trasladado a nuestro hospital. El paciente llegó estable, no lo quise yo pasar en ese momento. Dije, vamos a esperar. En el momento que empiece a sangrar, en ese momento le empezamos a hacer hacemos la angiografía. A las 4:30 y tantos de la tarde tuvo el sangrado, me hablaron, inmediatamente lo fueron pasando. Aquí vean el sangrado activo, ¿sí? En el yeyuno, ¿sí? La reconstrucción multiplanar, en lo que llegábamos a la sala, no hacemos muchas cosas de reconstrucción ni MIP ni nada, es algo rápido para guiarnos. Sabíamos que tenía una arteria muy aterosclerosa y vemos la primera rama del yeyuno que llegaba hasta el vaso del primer segmento del yeyuno. Aquí vean cómo es la rama que llega hasta el sitio sangrante. La hemorragia activa, con el catéter nos metimos, dijimos, este es nuestro destino, sabemos que por aquí, por la primera rama yeyunal, ahí va a estar el sitio del sangrado. Metimos nuestro micro, aquí vemos la imagen pequeñita en flama, y ya conforme avanzamos nuestro microcatéter, vimos cómo había un sangrado muy activo. Hicimos la embolización con coils desde el sangrado, desde el vaso recto, y liberamos coils hasta cumplir completamente la oclusión del vaso recto. ¿Cuáles son las complicaciones de hacer una embolización en una hemorragia de tubo digestivo? Bueno, pues el infarto intestinal, perforación, sepsis y complicaciones sistémicas, que estas son las que más frecuentemente matan a los pacientes. O sea, la falla pulmonar por multitransfusión, la coagulación intravascular diseminada, falla renal, falla cardíaca. Si no cuidamos esto, si no trabajamos con un equipo completo, no hay que separarse del paciente. Yo en lo personal les paso visita y veo a los enfermos antes, después, y los sigo viendo hasta el alta para saber si hubo repercusiones de lo que hicimos nosotros. Evidentemente, estas son las complicaciones locales por la embolización, pero hay que cuidar más estas. Esto es lo que más mata a los pacientes. Hay que tener un protocolo que debemos de utilizar en todos los enfermos. Así como hacemos angiotomografía y somos selectivos y nos dirigimos con la angiotomografía, también hay que tener un protocolo post-embolización. En lo personal, vemos a los pacientes con clínica, revisamos el abdomen todos los días, 1 o 2 veces al día, vemos que no haya rebote, que no hay datos de irritación peritoneal, los ríos intestinales, hay que checar el abdomen. Normalmente seguimos una curva de leucocitos. Es bien importante hacer un examen basal de deshidrogenasa láctica y de lactato como indicadores de isquemia o de necrosis. Normalmente tomamos la muestra en el mismo procedimiento cuando estamos haciéndolo, para que tengamos un estudio, un nivel basal. Hacemos una tomografía simple en lo que recomienda la literatura a las 48 horas, que es cuando con mayor frecuencia se llega el paciente a tener perforación. Entonces, si tenemos sospecha de que tenemos clínica o tenemos laboratoriales antes, pues antes hay que hacerla. Si no, entre 48 y 72 horas hay que hacer una tomografía simple para ver qué pasó con nuestra embolización. Y si hay duda de que tengamos una isquemia, pues hay que hacer una laparoscopia diagnóstica con un paciente estable. No tenemos ningún problema por qué no hacerla. Yo siempre digo que yo paro sangrados y salvo que el paciente no se muera de sangrado, pero a veces hay que llevarse el colon o una parte después en cirugía, ¿sí? De manera electiva. Cuidar mucho las comorbilidades, ¿sí? La edad, las cardiovasculares, las neuropatías, la hemorragia,
y el estado de choque prolongado. Hay que tener un intensivista a un lado de nosotros junto con el anestesiólogo que esté reanimando a nuestro enfermo. No hay que dejar que nuestro enfermo esté chocado de manera prolongada y hay que evitar que nuestro enfermo nos haga falla orgánica múltiple. Hay que protegerlo bien. Esta es la imagen de un paciente que hemos hecho una embolización. Vean cómo hay una gran edema del colon, es una embolización más extensa. Nosotros habitualmente usamos antibióticos cuando vemos que la embolización es extensa. Sabemos que va a haber una parte de necrosis y que se va a autolimitar, pero sabemos que podemos manejar con antibióticos y manejarlo de manera conservadora, ¿sí? En su gran mayoría. Esta fue la tomografía a las 48 horas y esta fue la tomografía el quinto día. Fíjense cómo ya los cambios inflamatorios ya se dieron, a este paciente le fue bien, no hubo un mayor problema con manejo con antibióticos. Esto fue al 10.º día. Al 10.º día prácticamente ya es normal el colon. Aquí está el colon. Ok, las conclusiones. Sin duda la hemorragia del tubo digestivo, como todo lo que hacemos en intervención, son retos interesantes para tratar de resolver un problema, que siempre los resultados van a ser mejores si tenemos un equipo multidisciplinario y secuencial, o sea, quién entra en qué momento y qué hace cada quien. Si tenemos un paciente que ya conocemos que tiene un daño renal, pues tempranamente hay que dializarlo y hay que tratar de tenerlo bien perfundido el riñón para que no se nos acabe de dañar. Pero hay que resolver la hemorragia, no hay que empezar a preguntarle a creatinina y no entrarle porque la creatinina tiene 1.6 o 1.8 y el paciente se muere desangrado. O sea, hay que hacer un grupo multidisciplinario y hay que trabajar de manera secuencial. El estudio endoscópico es el de elección en el sangrado de tubo digestivo alto, va a resolver la mayoría de los casos. Y la angiotomografía es un método muy útil en el diagnóstico del sangrado de tubo digestivo. Nosotros, les digo, prácticamente todos los enfermos no entran a la sala de hemodinamia sin tomografía y siempre la angiotomografía es la antesala de la angiografía. No tampoco hacemos la angiotomografía de manera electiva al siguiente día de que nos hablaron de que el paciente sangró. Los procedimientos terapéuticos son los de acción, evidentemente en el sangrado alto, porque tienen menos mortalidad que el tratamiento quirúrgico. En el sangrado alto debemos ser endovascular si no respondió a la endoscopía y el tratamiento quirúrgico debe quedarse como una opción cuando no se puede resolver por vía endovascular, que es la minoría de los casos. De ese 15% que hacemos, un 15-20% podemos fallar, ¿sí? Importantísimo, otra vez, los factores de comorbilidad. Si el paciente llega con antecedente que estaba anticoagulado, hay que empezar a revertirlo, hacer una terapia puente. Si el paciente tiene stents coronarios, o sea, no podemos llegar y suspender de golpe. O sea, hay que trabajar como grupo para poder tener pacientes sanos al final de nuestro procedimiento, porque no nada más el paciente muere relacionado con el procedimiento, o sea, muere por todo lo demás. Si nosotros no tenemos la precaución de quitar de golpe los anticoagulantes, vamos a ir embolizando, vamos a ir haciendo una terapia puente con algún anticoagulante de efecto más corto y después vamos a volver al anticoagulante en un periodo de, como ustedes lo saben, de 3 semanas o 3 meses, de acuerdo al tipo de patología que tenga el paciente. Entonces, hay que trabajar de manera coordinada para que tengamos buenos resultados, tanto técnicos como de manera, como clínicos, que es, al final de cuentas, es lo más importante, lo último, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a dar un par de minutos para que por favor nos puedan escribir sus preguntas. Cualquier pregunta es bienvenida. Hay formas a veces de las cosas, con toda la confianza. No puedo transmitirles lo que yo he hecho en estos años y lo que hacemos ahora. Es bien importante formar un equipo multidisciplinario. O sea, que sepan que somos un equipo que actuamos en la hemorragia de tubo digestivo en nuestros hospitales. Júntense con los urgenciólogos, con los intensivistas y que sepan que están dispuestos las 24 horas del día a ir a tratar a un paciente. O sea, que no nada más los van a tratar en la mañana. Ese es un grave problema para los endoscopistas y los colonoscopistas que quieren hacerlo solamente por la mañana. Y por eso, pues, yo en lo personal, todos los sangrados de tubo digestivo bajos, casi todos los he hecho sin colonoscopía. Raro el que se ha hecho con colonoscopia previa. Bien, Juan Hernández nos dice, ¿existe algún riesgo crítico de hacer la angiotac durante el sangrado activo? Sí, es muy importante, es bien interesante esta pregunta porque de pronto nos dicen el paciente está con inestabilidad hemodinámica y ahí es una pregunta que tiene un fondo bien interesante. Creo que el paciente tiene que llegar a urgencias, debe tener buenas vías y
y nosotros tenemos que estar ya ahí presentes cuando el paciente lo pasamos a la angiotomografía. El paciente sí tiene un riesgo crítico, si está en estado crítico en el traslado. Sabemos que esto agrega más mortalidad, pero sin embargo es la forma en lo que lo tenemos que hacer. Por eso es importante que ya el intensivista vaya pegado pasando volumen y nosotros estemos listos. La sala de hemodinamia ya está abriendo el bulto en lo que nosotros estamos haciendo la tomografía. O sea, es un procedimiento que normalmente nos lleva 15 minutos en hacer la tomografía, inyector cargado. O sea, los contratiempos no deben de existir, los camilleros no se deben de ir. Son cosas que a lo mejor son tan importantes, pero si estás en un centro donde el camillero tarda 40 minutos en regresar por el paciente, se te puede morir en la tomografía. Es un hecho. Tienes que coordinar a toda tu gente y tener liderazgo para que esto funcione muy bien. Sí, sí hay riesgo. Si no tenemos todo listo y coordinado, por supuesto que implica mayor riesgo el trasladar a un paciente crítico, ¿sí? Ok, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Pilar Molina nos dice, ¿cuál es la tasa de éxito en pacientes con sangrado activo? ¿Y cuál es la tasa de no éxito cuando no se trata por urgencia? Ok. La tasa de éxito en traslado es 70%. Y en pacientes que no tienen sangrado activo clínicamente, habla de está escrito un 30%. Esa es la diferencia. O sea, cuando se hace de manera electiva el procedimiento sin que el paciente esté sangrando, andamos en alrededor de un 30-50% de éxito. O sea, es muy bajo realmente. Bien, nuevamente Juan Hernández nos dice, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente que presenta sangrado debido a AINES? Es otra pregunta interesante. Bueno, uno tiene que estar haciendo la historia clínica con la familia, si el paciente está crítico, y uno tiene que saber algo del paciente. Tiene que, saber todo del paciente. Si toma anticoagulantes, si tomó AINES, y si tuvo cirugía reciente, ortopédica, como en esos casos que les presenté. Sabemos que el sangrado por AINES puede ir desde una úlcera gástrica fúngica, más frecuentemente, a úlceras duodenales múltiples, o úlceras en el intestino delgado, en el colon, las famosas enteropatías por AINES. Entonces, siempre que un paciente tenga la historia de AINES, hay que tener presente que puede tener úlceras múltiples, no nomás en un solo sitio. Entonces, al mismo tiempo que se revierte el sangrado con manejo médico, se pueden utilizar plaquetas o factores que ayuden a que mejore la adhesividad plaquetaria. Hay que llevarlo a la sala de angiografía. Hace poco tuve yo un paciente que quiero compartirle la experiencia, que me hablaban porque sangraba del recto. Y sangraba por una úlcera que estaba a unos 5 centímetros del margen anal. Le decía yo, no voy a hacerle yo una angiografía, se meta así, esclerosa en la úlcera, y sangraba y sangraba y sangraba. Y un día me dijeron, tienes que embolizarlo, y no para de sangrar. Y le llegué, le pedí exámenes, y el paciente había tomado AINES durante algún tiempo y los había vuelto a tomar otra vez. Hay que acordarnos de la disfunción plaquetaria, no se nos debe olvidar. La disfunción plaquetaria con AINES es alta, y en ocasiones ese paciente tenía un tiempo de sangrado de 30 minutos. Cuando le hicieron la prueba, casi todo el mundo se infartó. Tenía una semana internada la paciente manejándose por sangrado bajo. En el momento que le quitaron los AINES, le pasaron medicamentos para mejorar la densidad plaquetaria, se dio el sangrado y la úlcera cicatrizó. Entonces, hay que acordarnos que además del efecto que tiene sobre la úlcera, tiene efecto sobre la densidad plaquetaria. En ocasiones tenemos disfunción plaquetaria por AINES. Hay que tratar eso también, ¿sí? De acuerdo, gracias, doctor. ¿Tenemos más preguntas? Claro que sí. Roberto Adrián Rodríguez nos dice, ¿solo recomienda usar solo coil o también otros embolizantes? Nos pone líquido embolizante, esferas, partículas o gel foam. Fíjate que en el sangrado tubo digestivo alto, yo sí suelto primero gel foam y luego después suelto el coil. O sea, me gusta tapar la parte distal y luego suelto un coil que cierre completamente. ¿Por qué? Porque tengo un control más rápido. A veces el coil, si no se enreda rápido, puede incluso irse y no formarse bien. Entonces hacemos un pequeño, yo en lo personal sí uso algo de gel foam en el sangrado de tubo digestivo alto. En el sangrado de tubo digestivo bajo, yo no recomiendo usar ni esferas, ni partículas, ni gel foam. Acuérdense que hay que tratar de cuidar la microcirculación. O sea, lo que nosotros tenemos que tapar es el vaso recto para que nosotros quitemos el flujo, demos tiempo que eso cicatrice, o los factores que condicionaron el sangrado los resolvamos. El no tapar la microcirculación nos va a dar un mucho menor riesgo de que tengamos isquemia e infartos intestinales.
Las esferas no se deben de utilizar. En algún tiempo se empezaron a promover agentes emulsionantes como esferas, pero el problema es que generan mucha isquemia en la mucosa intestinal. Entonces, los infartos y las isquemias son más comunes. El coil es bastante rápido y es suficiente para todo si lo liberamos de manera selectiva, ¿sí? Cianocrilato es lo que se ha comparado mucho con coils, con buenos resultados. Hay metaanálisis y han hecho estudios comparativos y han visto que es, incluso en algunos estudios han dicho que es mejor, que penetra mucho mejor a los vasos rectos que el coil. Yo en lo personal llego hasta el vaso recto con el coil, pero siempre tengo todos los micros. O sea, si veo el vaso que es muy delgado, desde un principio abro un 1.6, un 1.8, o sea, abro un micro que pueda llegar al vaso recto, ¿sí? No me complico la existencia. O sea, desde el momento que vemos la angiografía basada con el diagnóstico, en ese momento elegimos qué micro vamos a usar. De acuerdo, gracias, doctor. Bien, tenemos otra pregunta. Juan de Dios Rivera, ¿qué utilidad tiene la papaverina en sus casos? Y como segunda pregunta, ¿qué vasodilatador utiliza y en qué dosis? Y lo manda a felicitar, muy buena plática. Fíjate que yo no uso papaverina, yo no tengo papaverina. Es un excelente vasodilatador, de hecho es el de elección. No uso papaverina, no tengo. Uso nitro y habitualmente hacemos una dilución para tener un bolo completo entre 40 y 200 microgramos y hacemos pequeños bolos de 20, 40. Yo me voy muy despacio, desde muy chiquitas, vigilando la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. A veces pasamos bolos hasta de 100, pero con pacientes que están estables, o sea, que no tienen arritmias, no tienen alguna contraindicación, muy hipotensos. Si lo usamos habitualmente cuando ya controlamos, y si es antes, junto con una carga de volumen. Esa es más o menos la dosis que usamos. Y yo uso nitro, ¿eh? Sí, lo ideal es papaverina, pero no la tengo y no tengo tanta experiencia con papaverina yo. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Héctor Javier Martínez nos dice, ¿qué tipo de coil recomienda para embolizar? Fíjate que yo uso habitualmente cuando voy es un vaso difícil de accesar. Cuando llego y me enclavo hasta la zona del vaso recto, usar una Subaru, puedo usar uno de liberación controlada, un hidrocoil de gel, que son bastante seguros, hay de 2 milímetros, lo puede uno liberando muy lentamente y puedes impactarlo bien en el vaso. Yo últimamente son los que uso. Perfecto, gracias, doctor. Bien, parece ser que no tenemos ya más preguntas. No hay más comentarios. Bien. Bueno, doctor, ¿algún comentario final que nos quisiera agregar? No, solamente las gentes que probablemente estén en información, que hayan escuchado esta plática, hagan equipo con la gente en los hospitales. Eso trae buenos beneficios. Que la gente sepan que cuentan con ustedes para poder resolver problemas. Esa es la base para que lo tomen a uno en cuenta en el manejo y que sepan que también tienen un liderazgo. O sea, algo que yo ahora estoy tratando de defender mucho con la gente que hace intervención y que me toca a mí trabajar con ellos de pronto es decirles que no pierdan ese liderazgo, que cuando uno hace un procedimiento uno es el responsable del enfermo, o sea, uno tiene que ir a pasarle visita, tiene que revisarlo. Yo en lo personal, me lo voy a decir, he tenido un solo caso de infarto en toda mi vida, de infarto intestinal, nunca he tenido otro y hago muchos sangrados, pero sí me pego mucho a los enfermos, o sea, vigilo mucho al enfermo y bueno, hay que hacer equipo, hay que llegar y decir, yo hago esto y lo puedo hacer y llámenme si hay un sangrado, yo vengo a las 2 de la mañana, o sea, hay que comprometerse, ¿eh? Los sangrados a las 10 de la mañana no llegan, ¿eh? O sea, esos son raros, ¿sí? Pues gracias por su tiempo y espero que les haya servido de algo esta charla y estoy a sus órdenes acá en Guadalajara. Gracias, Un abrazo. doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, nuevamente agradecemos la asistencia a todos nuestros participantes en esta sesión y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Roberto Chávez Pérez por su excelente plática. Por último, invitamos a nuestros asistentes médicos a contestar una breve encuesta que aparecerá al finalizar
la sesión y los invitamos a que estén atentos a los próximos webinars. Gracias y hasta luego.